Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Durante los meses posteriores al arresto de Ted Bundy, los investigadores pudieron recopilar evidencia crítica para ser utilizada contra Bundy en el caso de Leach. Se encontró la camioneta blanca que había sido robada por Bundy y tenían 3 testigos presenciales que lo habían visto conducir la tarde que Kimberly había desaparecido. Las pruebas forenses realizadas en la camioneta arrojaron fibras de material que provenía de la ropa de Bundy. Las pruebas también revelaron el tipo de sangre de Kimberly Leach en la alfombra y el semen de la camioneta y el tipo de sangre de Ted en su ropa interior. Otra evidencia fueron las huellas de zapatos de Ted en el suelo ubicado junto al lugar en donde se encontró a Kimberly. La policía se sintió confiada con la información que tenía que vinculaba a Bundy con el caso de Leach y el 31 de julio de 1978, Bundy fue acusado del asesinato de la niña. Poco después también sería acusado de los asesinatos de Key Omega, enfrentando la pena de muerte. Ted declararía más tarde en su propia defensa que no era culpable de ninguno de los asesinatos. Theodore Robert Bundy enfrentó 2 juicios por asesinato, ambos espaciados en 3 años. La fecha de su primer juicio se fijó para el 25 de junio de 1979 en Miami, Florida. El caso judicial se centró en los brutales ataques contra las chicas de la sororidad del Chi Omega. El segundo juicio iba a tener lugar en enero de 1980 en Orlando, Florida, donde Ted sería juzgado por el asesinato de Kimberly Leach. Ambos juicios resultarían en resultados menos que favorables para Ted, gracias a Dios. Sin embargo, sería el caso del asesinato de Chi Omega el que sellaría su destino para siempre. Tras un cambio de sede en Miami, Bundy fue juzgado por los homicidios y agresiones de Chi Omega en junio del 79. El juicio fue cubierto por 250 reporteros de los 5 continentes y fue el primero en ser televisado a nivel nacional en los Estados Unidos. A pesar de la presencia de 5 abogados designados por la corte, Bundy nuevamente manejó gran parte de su propia defensa. Desde el principio, saboteó todo el esfuerzo de la defensa por despecho y desconfianza y engaño grandioso. Escribió Nelson más tarde, Bundy enfrentando cargos de asesinato con una posible sentencia de muerte y aparentemente lo único que le importaba era que él estuviera a cargo. Y aquí es donde hace todo su circo. Hay un montón de videos que pueden revisar en internet. Les voy a dejar links para que vean algunos de ellos. Que es cuando sale y le está gritando que no le importaba, que decía que todo... Perdón. Y aquí es donde hace todo su circo y sale hablando con los reporteros y quería callar al fiscal y sale con las pruebas y quiere hablar con los reporteros y es donde las mujeres van y lo están viendo y estás bien guapo y yo te amo y... les voy a dejar los links. Otra vez no quiero que hacerlo quedar bien, entonces no les voy a hablar más de su charming porque ustedes lo van a ver y ya todo el mundo se lo sabe. Debemos recordarlo realmente por lo que fue, que era un miserable asesino, violador, necrófilo. Y que en la actualidad sería considerado un feminicida 100%. Según Mike Minerva, un defensor público de Tallahassee y miembro del equipo de defensa, se negoció un acuerdo previo al juicio en el que Bundy se declararía culpable de matar a Libby Bowman y Leach a cambio de una sentencia firme de 75 años en prisión.
Los fiscales estaban dispuestos a llegar a un acuerdo según una versión porque las perspectivas de perder en el juicio eran muy buenas. ¿Por qué? I don't know. Pero bueno, Bundy, por otro lado, vio el acuerdo de culpabilidad no solo como un medio para evitar la pena de muerte, sino también como un movimiento táctico para poder presentar su declaración de culpabilidad y luego de esperar unos años para que la evidencia se desintegre o se pierda y para que los testigos se murieran en su cabeza, güey. O sea, estaba loco. Ajá. Quería seguir adelante o para que los testigos también se retractaran de su testimonio, no sé cómo pensaba hacer que se retractaran. Una vez que el caso en su contra se hubiera deteriorado irreparablemente, podría presentar una moción para, posterior a la condena para anular la declaración de culpabilidad y obtener una absolución. O sea, realmente sí sabía de leyes, ¿no? Porque esto sí se puede hacer. Pero gracias a Dios, como ya sabemos, las pruebas de ADN han ido mejorando en lugar de que se desintegren. Entonces, bueno. En el último minuto, sin embargo, Bundy rechazó el trato. Le hizo darse cuenta de que iba a tener que pararse frente a todo el mundo y decir que él era culpable, dijo Minerva, y él simplemente no podía hacerlo. O sea, no, para él era como que, sí, pues no me van a matar y luego, pero te tienes que parar a decir que sí, sí eres culpable. Y no. No. Siempre no. El ego terminó de hundirlo. En el juicio, el testimonio crucial provino de los miembros de la hermandad miembros de la hermandad de mujeres Chi Omega, Connie Hastings, quien colocó a Bundy en las cercanías de la casa Chi Omega esa noche, y Nita Neary, quien lo vio salir de la casa de hermandad con el arma homicida de roble. Y otra vez, de esta parte, cuando ellas están testificando, hay videos. Y es muy impresionante porque una de las dos chicas le dice, ¿tú lo viste? Sí. Él la está interrogando y le dice, ¿tú viste al sujeto que está en la foto? Al testigo. Y ella, pues sí. ¿Quién era? Él. ¿Lo viste de cerca? No. ¿Le viste bien la cara? Y ella, no, pero es él. O sea, lo vi de lejos lo suficiente para saber que es él. ¿Qué te hace estar segura de que es él? Yo lo vi, le dice ella, yo fui. Y la empieza a atacar y le dice, entonces, ¿no le viste bien la cara? Eso es lo que estás diciendo ella. Sí, pero sí era él, pero no le viste bien la cara. No. Y entonces las hace como que vuelvan a... ya de por sí sabían que habían matado a sus amigas, a las muchachas con las que ellas estaban todos los días, estudiantes, compañeras de escuela. Y el infeliz, güey, o sea, les preguntan un montón de cosas hasta que, ¿pero le viste o no le viste la cara? No. Entonces no puedes decir con seguridad que era él. Pues no. Les voy a poner también los links para que lo vean. Lo que sí, la evidencia física incriminatoria incluía impresiones de las heridas por mordedura que Bundy había infligido en el glúteo izquierdo de Lisa Live, que los odontólogos forenses Richard Soberon y Lowell Levine compararon con las piezas moldeadas de los dientes de Bundy. Este además fue el primer caso en que la odontología forense se llevara su gran premio, güey, ya que la mordida tan distintiva de Bundy era inconfundible y lo colocaba irrefutablemente como el atacante. Y esta parte a mí me impresionó un montón. La parte de que las mordiera. Ajá, porque aparte... Porque de las ellas mordió y casi les arranca pedazo. Porque de ellas, o sea, esa de las primeras que encuentran el cuerpo no en descomposición o no nada más los huesos. Entonces no sabemos qué les hizo las si a las demás también les hacía cosas así. Y entonces hay muchos asesinos en serie, hemos hablado de muchos, pero esa parte, güey, o sea, el morderlas para infligirles dolor. 6 meses después se llevó a cabo un segundo juicio en Orlando por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, la pequeña de 12 años. Bundy fue declarado culpable una vez más, después de menos de 8 horas de deliberación, debido principalmente al testimonio de un testigo ocular que lo vio conducir a Leach desde el patio de la escuela hasta su camioneta robada. Las pruebas materiales importantes incluyeron fibras de ropa con un error de fabricación inusual encontradas en la camioneta y en el cuerpo de Leach, que coincidían con las fibras de la chamarra que llevaba Bundy cuando fue arrestado.
Durante la fase de la sanción del juicio, Bundy se aprovechó de una oscura ley de Florida que estipulaba que una declaración de matrimonio en la corte en presencia de un juez constituía un matrimonio legal. Para seguir haciendo más pancho, porque, o sea, ya le gustaba salir en la tele, ya sabía que tenía su club de fans, whatever. Mientras interrogaba a la ex compañera de trabajo del DES del estado de Washington, Carol Ann Boone, ¿se acuerdan que les dije que se acordaban de ella? Que se había mudado a Florida para estar cerca de Bundy, había testificado en su nombre durante ambos juicios y nuevamente testificaba a favor de él como testigo de carácter. Ahí delante de todos, mientras la estaba interrogando, como él se estaba representando, sí. le pidió que se casara con él y ella aceptó. Y Bundy declaró ante el tribunal que estaban legalmente casados. El 10 de febrero de 1980, Bundy fue condenado por tercera vez, esta vez a muerte por electrocución. Cuando se anunció la sentencia, según los informes, se puso de pie y gritó: "Dígale al jurado que se equivocaron". Esa tercera sentencia de muerte sería la que finalmente se llevaría a cabo casi 9 años después. Siempre me ha sorprendido cuánto tiempo pasa desde la condena hasta la ejecución. Sí. Es un montón de tiempo. Uh-huh. Y 9 es de los menos que he escuchado. Ajá, exacto. Casi todos son 15. De hecho, hay 20. programas que se llaman Death Row. Ajá. Que Netflix entrevistan a gente que está esperando que la maten. Porque cuesta un montón de dinero. Aparte, son varios miles de dólares para poder. Yo digo que deberían hacer experimentos con ellos. En Cállate. lugar de estar haciendo experimentos con los animales, para todas esas cosas, con este tipo maldito infeliz. Perdón. En octubre. Te pasaste. O sea. Vamos a ver si el pepper spray sigue ardiendo o no. Te irrita la piel. Algo. Te pasa. O sea, es que me da mucho coraje. Sí. O sea, dime qué pérdida iba a ser que hicieran, a lo mejor para enfermedades, ¿no? Que nos ayudaran a descubrir la cura contra el cáncer o algo así. En octubre de 1981, Boone dio a luz a una hija y nombró a Bundy como su padre. Si bien las visitas conyugales no estaban permitidas en la prisión de Rayford, se sabía que los reclusos juntaban su dinerito para sobornar a los guardias y permitirles un tiempo íntimo a solas con sus visitantes femeninas. El jurado deliberó durante menos de 7 horas antes de condenarlo el 24 de julio de 1979 por los asesinatos de Bowman y Levi, 3 cargos de intento de asesinato en primer grado por los asaltos a Kleiner, Chandler y Thomas y 2 cargos de robo. El juez de primera instancia, Edward Coward, impuso condenas a muerte por las condenas del asesinato, por el asesinato. Bundy decidió confesar más crímenes al investigador principal de la división criminal del fiscal general del estado de Washington, el Dr. Bob Keppel. Bundy había ayudado temporalmente al Dr. Keppel en su búsqueda del asesino del Green River. Cuando hicimos el caso del Green River, les platicamos un poquito que Bundy dijo: "Yo no asesiné a nadie, pero si lo hubiera hecho". Yo no fui, pero si yo fuera asesino. Exactamente. Y entonces fue con ese caso con el que lo ayudó. Lo ayudó con la búsqueda del asesino del Green River del Corredor de la Muerte a mediados de la década de 1980 y confiaba mucho en él. Bundy confiaba en Keppel. Keppel fue a encontrarse con Bundy en una sala de entrevistas en la prisión, armado solo con una grabadora. Lo que descubrió Keppel fue impactante. El Dr. Keppel se enteró que Bundy guardaba algunas de las cabezas de sus víctimas en su casa como trofeos. Trofeos. Sin embargo, lo que fue aún más sorprendente fue que Bundy también se involucró en la necrofilia con algunos de los restos de sus víctimas. De hecho, Keppel declaró más tarde en su libro The Riverman, Ted Bundy and I Hunt for the Green River Killer, que el comportamiento de Ted podía describirse mejor como necrofilia compulsiva y perversión extrema. Fue una compulsión que provocó la muerte de decenas de mujeres, muchas de las cuales eran desconocidas para los investigadores. Rule y Keppel declararon en sus libros que Ted probablemente fue responsable de la muerte de más de 100 personas, mujeres, descontando el recuento oficial de 36 víctimas. Cualquiera que sea la cifra, el hecho es que nadie sabrá con certeza cuántas víctimas realmente se llevó Ted.
Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Y ahora sí, después de 1000 horas, viene el perfil psicológico de Theodore Robert Bundy. Y Leti, de Bundy hay cientos de videos, estudios, assessments. Sí, platicamos de muchas cosas. Platícanos qué encontraste. ¿Hay algo que te haya impresionado que no hayamos visto en otros asesinos? Fíjate que sí. Sí, de él, de las cosas que siempre me ha impresionado es el carisma que tenía, que sí lo separa de, sí, no es que todos, la mayoría, porque él era charming, como el príncipe charming de Shrek, igual de perlas. Bueno, Bundy, como bien dijiste, caníbal, necrófilo, psicópata, carismático. Caníbal lo dije. Ah, no dijiste. Bueno, that's new for you. Sí se llegó a comer parte de sus víctimas. Nada más pedacitos. Y él vino a definir el término asesino en serie en el siglo XX porque ya había por lo menos 57 casos registrados desde 1957 registrados, porque aparte no, ya sabemos, ¿no? Que no había registro, que no sé qué, pero Bundy fue el que cambió el panorama, el que vino a romper el esquema del asesino en serie, porque incluso los que pudimos haber visto antes, o los que pasaron después de él, Ted Bundy fue el que para el FBI, para la psicología, para la sociología, para la gente, para los medios de comunicación, es ahí donde se entendió por fin que un asesino en serie se ve como tú y como yo. Que no necesariamente va a ser... Más que con Kemper. Más que con Kemper, porque Kemper no estaba estudiando, no tenía trabajo. Cierto. Y cierto. Kemper llamaba mucho la atención. Sí. No se podía hacer como blend-in porque estaba muy alto, porque era muy raro. Lo mismo con... ¿Cómo se llama? El de los zombies. El que les metía ácido. Ah, ya. Porque si nos olvidan los nombres de todos. Bueno. El otro guapo. Híjole, no puedo creer que se me olviden los nombres. No es la primera vez que nos pasa. Ponle pausa, Rafa. Porque no puedo abrir mi folder. No. También diferente de Jeffrey Dahmer, que tampoco era una persona tan estable y que desde muy joven le hacían bullying y él era raro, se comportaba extraño en la escuela. Ni se diga Roger Ramírez, que Sí, el Night Stalker, que parecía el cucuy porque estaba pues feo, muy feo, a pesar de que muchas personas decían que estaba muy guapo. Ted Bundy era como, pues era un joven estudiante muy guapo, hacía esquí, ayudaba a la gente en la línea en el hotline de suicidio. Era el boy next door, o sea, tu vecino, pues. Y de él, eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y al mismo tiempo por lo que me cae gordo, porque él mismo lo decía, o sea, nos vemos como, o sea, somos tu vecino, tu hermano, sí. Su abuelo, muy bien, siempre empezamos desde el principio, ¿no? Su abuelo era un bully, era tirano, era alcohólico, golpeaba a su abuela, maltrataba psicológicamente por lo menos a su mamá, muy probablemente a él también. Además de que yo tengo como la idea de que nunca lo pudo, o sea, así como lo escriben al abuelo, muy probablemente nunca lo pudo tratar como una persona. A Bundy, porque sí traía el coraje de que la hija se había embarazado fuera de matrimonio, no me imagino que haya tenido una buena relación con él, a pesar de que él no habla mucho de eso, de que me golpeaba, me insultaba, no creo que hayan tenido una buena relación, y la mamá se va de la casa con ellos. Bundy, como bien lo dijimos, creció como hermano de su mamá, después la mamá se casa, lo adoptan, y el padrastro, por más que quiso, Bundy siempre estuvo emocionalmente alejado de su padrastro, y aparte que le traía el coraje como por ser de la clase trabajadora. O sea, fue un buen estudiante. Si te das cuenta, no hay nada, a excepción de lo de que creció como hermano de su mamá, no hay nada que digas tú, wow,
foco rojo como en Ajá, otras ocasiones. no. Ah. No hay nada, porque era un buen estudiante, era miembro de la iglesia, fue Boy Scout, pero siempre fue muy tímido, muy introvertido, incluso en la universidad. Pero en la universidad, y tú lo dijiste, él no entendía las relaciones personales, pero él mismo dijo, entró a la universidad y para mí fue chocar con pared, porque veía a la gente que se relacionaba, la gente que se sentía atraída uno por otro, la gente que su afán era, quiero ir a conocer a tal persona, quiero ser de ese grupo de amigos, y Bien. para él era como, no era un guay, era un, ¿cómo? ¿Con qué finalidad? O sea, para él era como, no lo entiendo. O sea, está fuera de mí lo que estas personas están queriendo hacer. Para él el comportamiento social era, estaba beyond him, o sea, no era algo que él tenía registrado, y pienso que tiene mucho que ver con su mamá, y con su relación con su abuelo, y con su falta de relación con su padrastro, y con la falta de relación con sus hermanos, de hermanastros. Ajá, pero ahí él ya, o sea, él dice desde un inicio, yo no quería, o sea, él desde que su mamá se casó fue como, yo no quiero no quiero tener nada que ver contigo o con tu marido, o sea, no me interesa salir en familia, no soy parte de tu familia, pues él Sí. estaba retraído. Que yo pensaba que era, en un inicio, que podía ser como, es que no me siento parte de la familia, o me siento aislado porque ellos sí son sus hijos, pero era más un, no entiendo cómo hacerle, no traigo ese chip de cómo. Y esto hizo que su desarrollo social se fuera retrasando, pero al mismo tiempo él entendió, observando, entendió cómo tenía que actuar para poder tener una fachada de una persona normal. Pero no tenía, y dijo, un sentido natural de cómo llevarme bien con los otros, no lo tenía. No sabía qué hacía que las personas funcionaran entre ellos. Para él era como ver hormigas. Porque las ves y las ves interactuando, pero no sé cómo. Y no entiendo cómo se comunican. ¿Cómo se comunican o para qué o qué papel lleva cada quien? Para él era así. Y dijo, no sabía qué hacía que la gente quisiera ser amigos entre ellos o se sintieran atraídos entre sí, o qué era, en inglés es what underlay social interactions, que podría ser una traducción no literal, pero el trasfondo de las interacciones sociales. No las entiendo. No lo entiendo. No lo entendió. Ahí estamos hablando de la universidad. Como adolescente empieza a robar. Primero fue de manera compulsiva, como tú le dijiste, pero después se volvió como una afición. Como vio que era fácil y era divertido, lo estuvo haciendo. Y sí, se robaba todo lo que dijiste, los esquís, falsificó varios tickets, decía que se le habían olvidado, se robaba cosas pequeñas de las personas que estaban a su alrededor. Y después fue cuando empezó, antes de la universidad, en la adolescencia, empezó a coleccionar revistas de pornografía y fotografías, y empezó a robarse libros que hablaban sobre la delincuencia. También eso me llamó mucho la atención, que estuviera robándose como si se estuviera preparando desde un inicio, desde su adolescencia, para hacer todo lo que estaba haciendo, porque los libros de delincuencia eran específicamente los que hablaban de violencia sexual, y que tenían imágenes de cadáveres en diferentes puntos de descomposición, y de sexualidad violenta explícita. Entonces, pues estaba, o sea, a lo mejor educando. A lo mejor como no entendía la parte de la interacción entre las personas y eso le llamaba la atención, así como aprendió a cómo interactuar con las personas para parecer que conectaba, aprendió también eso que sí le llamaba la atención, que era la parte de matar a la gente. Ándale. Se me pegó mi hoja. El modus operandi de Bundy, iba a decir. Aquí ya estamos hablando del asesino. Fue consistente, eso me gustó. No que los otros no, pero sí había un poquito de variaciones, como por ejemplo otra vez se me olvidó el nombre, el de los zombies. Con Jeffrey Dahmer, a pesar de que hacía más o menos las mismas acciones, sí traía variaciones pequeñas.
A unos sí les ponía el ácido, a los otros no, a unos los drogaba, no. Pero Bundy era lo mismo, los golpes en la cabeza, lo que me estabas diciendo, que sí te iba a explicar por qué. Ahí te va, por qué yo pienso que podría ser. Porque también guardaba souvenirs y su modo operandi era siempre igual. Pero en términos de clasificación de asesino en serie, para Bundy, su motivación principal y casi única era control, poder sobre la otra persona, poder controlar, poder dominar, poder él ser el que controlaba. Y eso lo vemos también después en su juicio. Él quería controlar cómo estaba pasando todo. A él le gustaba torturar a sus presas, le gustaba... Y aquí es donde encontré como algo a lo mejor que difiere o que para mí me causa como, no conflicto, pero que yo digo aquí, estas dos cosas están en conflicto. Porque a él se le describe como un psicópata, que ahorita vamos a hablar más de la psicopatía, no tan por encima como lo hemos hecho con otros. ¿Y por qué me esperé hasta Porque Bundy es el modelo ejemplar perfecto de la psicopatía. Ahorita les voy a decir de eso. Y un psicópata no hay una sexualidad por placer sexual, porque quiero tener sexo. En un psicópata no hay eso. Pero a Bundy, en base a lo que él mismo decía y a los diferentes estudios, dicen, a él lo excitaba sexualmente estar torturando a las personas, pero entonces, como si es psicópata, les digo, es como información que se conflictúa entre ellos. Se tomaba su tiempo cuando podía, porque también en 15 minutos atacó a 4 diferentes personas, pero cuando podía se tomaba su tiempo. Por eso regresaba a los cadáveres, para que ya sin prisa, o sea, era de, hago todo rápido, los dejo y me voy. Y luego regreso. ¿Y por qué regresaba? Porque en esos momentos ya no hay ni siquiera, obviamente, ni la más mínima posibilidad de rechazo, y sigue dominando. O sea, este cadáver me pertenece y puedo hacer lo que yo quiera y me puedo tomar todo el tiempo que yo quiera. Y como dices, no sabemos qué tanto les hacía o no, porque nada más encontraban huesos de la mayoría. O la que se encontró en descomposición había sido atacada por animales, había estado en la intemperie, había estado nevando. Pero él, todo era motivado por el control. Y pienso que eso tiene mucho que ver con el no control que tuvo o que se dio cuenta que nunca tuvo en su niñez. Porque ni la mamá tenía control, ni él pudo tener control, no tuvo control de cómo se enteró de la información. Que no sabemos exactamente cómo, pero definitivamente pues no fue algo que él pudo, ya dime la verdad, o me he dado cuenta que, y dime, no. No, porque aparte su abuelo cada vez que tocaban el tema, o sea, era como se atreve. Exactamente. Lo de la necrofilia lo hemos visto con varios, y no es que, no todos, pero yo sí diría la mayoría de los asesinos en serie que hemos revisado hay necrofilia, y si nos acordamos son los mismos que traen el rollo del control, porque ellos no tuvieron el control, o porque es su obsesión o su compulsión tener el control. Y bueno, la necrofilia ya lo revisamos antes, así a detalle, es una parafilia y está clasificada como tal en el DSM-4, el DSM-5, el DSM-3. Ahora vamos a ya irnos a las evaluaciones psicológicas, y vamos a hablar primero de mi favorita de él, la psicopatía. A él le hicieron una evaluación de salud mental cuando estaba en Florida, y fue por Harvey Keckley, que es el padre de la psicopatía. Y para él, Bundy es el modelo perfecto, el mejor ejemplo de que es un psicópata. Ahí les va. La definición de la psicopatía es un depredador social encantador que manipula y que se abre camino despiadadamente por la vida sin conciencia ni sentimientos por los demás. Toman egoístamente lo que quieren y hacen lo que les place, violando las normas y expectativas sociales sin culpa o arrepentimiento. Suena mucho a un antisocial, sí. Pero hay una pequeña diferencia. No es lo mismo psicópata que antisocial, pero la psicopatía cae dentro del paraguas del antisocial, o del trastorno antisocial de la personalidad, o el trastorno
de personalidad antisocial, como ya está diferente en el DSM-5. Todos los psicópatas tienen ese trastorno de personalidad antisocial, pero no todos los antisociales son psicópatas. Eso también ya lo habíamos visto antes. El trastorno el trastorno de la personalidad antisocial cubre muchos de los mismos rasgos conductuales como ignorar la ley, robar, transgredir los derechos de los demás, no mostrar arrepentimiento, todo eso. Pero la psicopatía detalla más la personalidad del sujeto, no tanto sus acciones, como con el antisocial, que no se habla de personalidad. Ajá. Es un trastorno de personalidad, pero estamos viendo qué acciones, porque de eso se trata el manual diagnóstico. ¿Qué acciones determinan ese trastorno o ese diagnóstico? Y acá la psicopatía como personalidad se describe mejor. El checklist de un psicópata incluye encanto superficial, falsedad, falta de sinceridad, falta de nerviosismo, comportamiento antisocial, mal motivado. Y ahí es como, pues, ¿qué comportamiento antisocial estaría bien motivado? Acá es más por la parte del asesinato. Egocentrismo patológico, falta de remordimiento y falta de vergüenza. Y eso lo relaciono yo, personalmente, lo relaciono mucho con la necrofilia. Pues. Porque podría, o sea, no que, no sé, así. Podría no haberlo dicho, o sea, podría habérselo quedado para él, pero... Pero no le da vergüenza. Estaba yendo a tener relaciones sexuales con un cadáver de 3 días, de 4 días, de una semana, de un mes, de 3 meses. O sea, eso no, para él era parte de mis actividades, nada relacionado con los parámetros de la sociedad. Y incapacidad de seguir un plan de vida. Y esto me encantó porque tú lo dijiste, o sea, dijo, no, ya, borrón y cuenta nueva. 3.0. Ajá, voy a hacer la versión 4, pero pues estuvo diferente, o sea, se reinventó 3 veces y estando en Tallahassee, ya no voy a matar, ya me calmé. Ya estoy bien, voy a buscar trabajo. A la primera de cambio... Está bien, siempre no. No, pues no voy a poder cambiar después de todo. Bundy, bueno, además de las parafilias por la necrofilia y que lo mencionan como sádico también, hay otra vez el sadismo, también ya lo platicamos con Pogo. Sí. Con Pogo el payaso. El sadismo es un placer, no nada más sexual, pero en su mayoría sí, por infligir dolor o tortura física o psicológica. Y otra vez con Bundy, a mí como que ya no me checa lo de un psicópata que normalmente no tiene interés por las relaciones sociales o el placer sexual, porque está desconectado ese cable, así de plano, no está ese canal programado, pero sí lo ponen como sadismo. Entonces quizá para él no era sexual, pero va muy relacionado con la sexualidad, o lo relacionamos mucho con la sexualidad porque estaba abusando sexualmente, pero no es voy a abusar sexualmente porque me excita, es voy a abusar sexualmente porque tengo el control absoluto sobre ti y sobre el cadáver. Voy a cerrar con una frase de Bundy, que eso exactamente que has estado diciendo por completo. Exactamente. Y presentaba otros rasgos importantes: antagonismo, que es ser engañoso, manipulador, insensible, explotador, arrogante; extraversión, que es principalmente obtener gratificación gratificación, no, ¿cómo se dice? Pues es que no es placer, es gratificante para él. De afuera, o sea, para él todas las gratificaciones o todo el bonito, todo lo bonito que él sentía no era por sus emociones o sus sentimientos o sus logros en cuanto a cuestiones de soy buena persona, voy mejorando, estoy en la escuela, sino cómo me ve la sociedad, cómo me perciben los otros, los otros que me pueden dar, los otros me aceptan, estoy pudiendo engañarlos, o sea, no es... Estaba más como fuera de él que de adentro hacia afuera, como una persona normal. Y podía ser asertivo y
podía ser muy engaging, como podía, ¿cómo se dice? Como, no es enganchar, es como... Sí, podía mantener Ajá, una relación, una plática, la atención de las personas. Todo eso es extraversión, que podríamos decir como mostrar empatía. Ajá, que es falsa. Ajá, exactamente. Era muy consciente, no consciente de conciencia, soy consciente de mí y de cómo soy, de lo que soy, de lo que pienso, sino hábil, competente, reflexivo, organizado y diligente. Y todo eso no lo tienen otros. No, pues tanto que en la política se pudo desarrollar súper bien, porque esos son como dones que se necesitan para estar dentro de la política. Y cuando dieron sus referencias fue como, es excelente, pudiera haber sido un excelente político. Exacto, y no era neurótico, y eso también para mí lo separa de muchos de los otros, que a pesar de que podían tener una vida normal como Pogo, como el BTK, como a lo mejor Fabián Tablado o... Sí, que no se les, que realmente, pues tú los ves y Pero ellos sí eran neuróticos, porque por eso se separa, se disocia tanto, no es una disociación de personalidad, pero por eso ellos tenían como esa doble vida. No que Ted Bundy no, pero Ted Bundy era muy hábil socialmente porque era muy inteligente y no era neurótico, porque era muy valiente, o sea, fue a agarrar el zapato y los aretes con la policía ahí, entró a la escuela, entró al teatro, se metió en la playa, a plena luz del día con cientos de personas dos veces, en 4 horas. Y la otra historia que traemos especial de Bundy, la que vimos bueno, que esta tú la vas a platicar. Y su encanto era muy simple, o sea, él no hacía cosas extravagantes para encantar a las personas, era no con su personalidad, con su encanto. Muy sencillo, muy charming, muy por encima de todos, muy superficial. Y ahí te va, era un individuo que estaba, y tuve una plática larguísima con el señor Mosqueda porque le preguntaba cómo se dice impulse ridden, y me decía, no sé si encuentro una palabra, porque ridden sería impulsado, pero impulsado por impulsos. Guiado por su impulso. Guiado por, ajá, que tampoco es literal, pero a él lo movían sus impulsos. Y impulso hablando de algo que está casi fuera de tu control, es un impulso que tienes y sus impulsos, ajá, como una pulsión. Y para él, pues era asesinar a las personas como método para controlar. Entonces, esa era su motivación siempre, el control. Y era muy propenso al acting out. Y ese, fíjate que intenté buscar como, en tal momento podríamos ver un acting out. Creo que nada más lo podemos ver en el juicio. Ajá, eso te iba a decir, cuando sale y los papeles. Sí, que avienta papeles en un momento y se desabrocha el saco, se lo vuelve a abrochar. Ahí es donde se podrá ver el acting out y ojalá tengan la oportunidad de ver alguno de los videos de los juicios para que vean cómo es un acting out así tan bonito como el de él. Y no tenía, para él era como gratificación inmediata sí, gratificación inmediata y no hay preocupaciones a largo plazo, que eso es algo que vio Brooke. Ajá. Que dijo, no, pues no trae como plan a futuro, como que nada más es el aquí y el ahora y no hay nada a futuro. Y por eso, todo eso que les acabo de decir, aquí cerramos con la psicopatía. En el 87 lo vuelven a examinar durante 7 horas continuas, que hasta donde yo me acuerdo eso invalidaría por completo el diagnóstico, porque son 7 horas continuas y es un burnout. Este lo hizo Dorothy Lewis, Dorothy. Ella lo diagnostica como maníaco depresivo. Y a lo mejor algunas personas de nuestros años de edad, maníaco depresivo, así se le decía, o se le dijo por mucho tiempo a las personas con un trastorno bipolar. Bueno, maníaco depresivo. Y consideró que los crímenes de Bundy, y eso se me hizo muy interesante, que los crímenes de Bundy eran durante los episodios de depresión. Yo hubiera pensado que hubieran sido durante sus episodios maníacos. Pero ahorita vamos a entrar en mucho detalle el bipolar, y al mismo tiempo no tanto, porque hay en bipolar 1 y bipolar 2, pero como ella
En aquel entonces era maníaco depresivo y no bipolar. No sé si es el 1 o el 2, pero ahorita les voy a platicar de los dos, qué los distingue, y me vas a decir tú cuál piensas. Y lo diagnosticaron con trastorno esquizoide de la personalidad, límite de la personalidad y narcisista de la personalidad. Y todos, dirías tú, todos, sí, todos. Ninguno de esos se descalifica al otro. Todos pueden interactuar como una juntos. única familia. En la cabeza de una Exactamente. Del trastorno esquizoide de la personalidad no habíamos hablado hasta ahorita, y la característica esencial, y eso ya es parte de los criterios, la característica esencial del esquizoide de la personalidad es un patrón de distanciamiento, general de distanciamiento de las relaciones sociales, una restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, y este patrón debe de iniciar a principio de la edad adulta y se da en diferentes contextos. O sea, es decir, no es nada más con tu pareja, no es nada más como con tus padres o tu familia nuclear, sino es o en todas o en unas sí y en otras no, se dan diferentes, ¿no? Ese es el primer o el criterio A, y deben de indicar o como lo indican 4 o más las siguientes, y me encanta, ayúdame a contar. Contemos juntos. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia. Sí. Escoge casi siempre actividades solitarias, como esquiar, por ejemplo, o matar gente. 3. Tiene escaso o nulo interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Ajá. Sí y no. Podemos decir Pues es que al inicio, ajá. sí. Y ya después sí tuvo, pero en su mayoría era con cadáveres. Entonces, podríamos decir ese no. Sí, somos estrictos. Llevamos 2. Disfruta con pocas o ningunas actividades. Sí. Estuvo en el bosque, quién sabe cuánto tiempo sin hacer nada. Y no era, a pesar de que sí era muy activo en la universidad, era parte de una fachada. Fachada. ¿Qué iba a decir? Fachada. 5, entonces ya vemos 4. Y ahí ya con eso. Podrías decir tú, no, la 4 no, porque era de la iglesia. Va, no se la ponemos si no queremos. No tiene amigos íntimos ni personas de confianza, además de los familiares de primer grado. Que ni ahí. Tenía un amigo, el que dijo que todo le gustaba hacer, que cuando él entró a la escuela de Derecho, Bandy también, cuando él se compró el Beetle, Bandy también, pero él él le platicaba a Bandy, pero él no sabía nada de Bandy. Entonces no es amigo íntimo. Está bien. 3. No, 4 con eso. Ya con eso son 4. Se muestra indiferente hacia los halagos o las críticas de los demás. Ay, ese no. Yo pienso que no. Pero al mismo tiempo... No, porque cuando Brooke lo dejó, de Troya. O sea, empezó su primer rampage. Exactamente. 7, muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. ¿Sí? Entonces, son 5, pero si no nos ponemos en estrictos, podríamos decir 6. Casi 6. Ese es el A, nada más. El B, estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, que él no tenía, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, que tampoco tenía, o un trastorno psicótico, que tampoco tenía, y no son debido a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica o sus medicamentos. No. Entonces, pues yo digo que sí. Ahora, el trastorno bipolar, que en algún momento dije, yo pienso que la esquizofrenia es de los más difíciles de diagnosticar. Quedé como estúpida, porque yo pienso que es más fácil todavía por lo, pues, fáciles de identificar y tan notorios que pueden ser los comportamientos versus con el bipolar. Ajá. Y me quise hacer memoria de cuando estaba en la universidad, y creo que del bipolar, que nosotros llamamos Bipo 1, Bipo 2. No me acuerdo haber tenido la oportunidad de hacer muchos diagnósticos de bipolar, por lo mismo, porque era así bipolar, pero cuál, pues quién sabe. Y no, o sea, no me acuerdo como con otros que sí los hacíamos casi de diario.
Para hablar de trastorno bipolar 1 o bipolar 2, hay que primero hablar de los trastornos del estado de ánimo en general y las diferencias que hay entre el 1 y el 2. Los trastornos del estado de ánimo tienen como característica principal una alteración del estado de ánimo o del humor. Se dividen en depresivos, bipolares, basados en la etiología o su origen, por enfermedad o por sustancias. Esas son las diferentes divisiones que hay. Y el trastorno bipolar 1, ahí te va, se caracteriza por uno o más episodios maníacos o mixtos, habitualmente acompañados por episodios depresivos mayores. El bipolar 2 se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores, acompañados por al menos un episodio hipomaníaco. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores, al menos 2 semanas de estado de ánimo depresivo o pérdida del interés o síntomas de depresión. Ese es un trastorno, un episodio depresivo mayor, o el trastorno depresivo mayor es 2 o más semanas con síntomas de depresión, pérdida de interés por actividades o en un estado de ánimo depresivo. Okay. Ahora, los episodios maníacos es un periodo concreto durante el cual el estado de ánimo es anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable. Como un hyper. Como hyper, casi. Y como la que te estaba platicando hace rato, ese sería, no podemos decir, pero ese es un episodio maníaco, cuando estás así como, no hyper de mucha energía, sino un estado de ánimo muy grande. Intenso. Muy intenso. Y es una alteración del estado de ánimo que debe ir acompañado por lo menos 3 síntomas de una lista que incluye aumento de autoestima, grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, verborrea, fuga de ideas, distraibilidad. Pero eso es durante un lapso de tiempo concreto. Y Bundy era todo, o sea, así manejaba su vida. Ajá. Y por eso quería platicarlo con todos aquí. Aumento de actividades intencionales, agitación psicomotora e implicación excesiva en actividades placenteras con un alto potencial para producir consecuencias graves. Ese es un episodio maníaco. El episodio hipomaníaco, 4 días, por lo menos, 4 días, periodo delimitado durante el cual hay un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y va acompañado de por lo menos 3 síntomas de la misma lista del maníaco, pero aquí son 3, y en el otro, sí, también son 3. De la misma lista del episodio maníaco, excepto que no hay ideas delirantes y no hay alucinaciones. Y en el maníaco puede haber, pero no. Ajá, pero, o sea, definitivamente maníaco no creo que sea. Y ahora, las otras diferencias entre el 1 y el 2. En un episodio maníaco, la alteración es suficiente para provocar deterioro laboral de las actividades habituales, y en el 2 no. En un hipomaníaco puede seguir funcionando, pero en un maníaco no. Todo se borra, no existe nada más que el episodio maníaco, y con un hipomaníaco no. Y en un hipomaníaco la alteración es notable para todos, no que en el 1 no, pero en el 2 sigues interactuando con la gente, y en el 1 no. En el 1 te aíslas y en el 2 sigues funcionando, pero andas... Y todo el mundo te va a decir, pues que... Tranquilo, take a chill pill. Sí. Entonces, otra vez, en el bipolar 1 se caracteriza por uno o más episodios maníacos mixtos, habitualmente acompañados por episodios depresivos mayores. Y en el 2, el trastorno se caracteriza por 2 o más episodios mayores acompañados de un hipomaníaco. Es que... nada más al 1. Ajá, es que regularmente pasaba, lo dejó a la mujer. Se salió de la escuela, bla, 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 empezó a matar gente. Se encontró a la mujer, la dejó, empezó a matar gente. Pasaba, lo metieron a la cárcel, se escapó,
regresó a matar gente. O sea, era como si tuviéramos que decir que era bipolar 1 o 2 Yo lo veo no, más al 1, al 1. pero acá está la otra. La que lo diagnostica con maníaco depresivo estaba muy convencida de que los asesinatos ocurrían durante los episodios depresivos. Y ahí te va otra vez. El bipolar 1 es uno o más episodios maníaco o mixto acompañado por episodios depresivos. O sea que el constante es el maníaco y va el depresivo atrás. Y con el 2, el constante es el depresivo y lo acompaña un hipomaníaco. Realmente no me convence ninguno de los dos. No, entonces o sea, por eso yo no digo ni 1 ni 2. Y busqué qué tan diferente es un maníaco depresivo a un bipolar 1 o 2. Y pues así como se los platiqué, así bien el maníaco depresivo. Digo, no tengo el DSM-3, esto es del 4. Entonces, podría, lo que nos decían en la escuela, si no sabes cuál, pues entonces es... Los dos. no es, y se me olvidó la palabra, no es definido, pero no, lo tenía y se me fue. Especificado. Okay. Y bueno, los otros que le diagnosticaron también ya los habíamos visto, que son pues el trastorno de esquizoide, lo acabamos de ver, el límite ya lo vimos, que es cuando muy fácil, una persona está entre el límite de la locura y la normalidad y que todas sus relaciones son al límite, que no son estables y digo, me pongo a pensar así como rápidamente, pues no tenía relación realmente. No. Entonces estaría difícil Excepto diagnosticar con la un límite. mujer que estaba ahí y él estaba nada más porque él quería tener como una relación estable y ella satisfacía la parte de pues trata bien a mi hija y yo sí estoy enamorada de él, entonces pues esa fue como que su única relación estable, porque Ajá. con Brooke fue como ahora sí, ahora no, y ahora pues yo te dejo a ti, ¿no? Exactamente. Y el narcisista también ya lo vimos, grandiosidad excesiva, manipuladores y que nada más están como viendo cómo manejar a la gente para obtener beneficio. También el límite es el que acabamos de mencionar y el esquizoide ya lo revisamos también. Y... O sea, es un abanico de posibilidades el hombre. Sí, porque para él es, y a pesar de, y otra vez ya estamos como describiendo otra vez a un psicópata o la psicopatía, porque él nada más estaba mostrándose con todos los médicos que hablaron con él. Les dio a cada quien lo que quería. Lo que quería, cómo lo voy a tener encantado, cómo lo voy a tener convencido, cómo lo voy a tener interesado, cómo lo voy a hacer para que sigan viniendo a verme, para que tengan algo entretenido, interesante que hablar de mí. Y que sea de mí nada más. O sea, Ajá. Y básicamente con todas las declaraciones que dio el hombre, o sea, hubieran bien podido hacer 4 historias diferentes, de 4 personas diferentes, de tanta información que dio diferente, valga la redundancia. O sea, a cada quien le daba... ¿Tú qué necesitas saber de mí? Ten esto. ¿Tú qué necesitas para alimentar tu imaginación? Sí. Ten eso también. Entonces, realmente eso fue, pues, en todo momento. Sí, y me estaba acordando lo que decías cuando le preguntaron lo del Green River Killer, que ¿tú qué piensas que él estaba pensando? A la UJC. Agarró la grabadora y así literal se hundió en la silla y empezó a hablar súper tranquilo y cerró los ojos, porque al final... O sea, es como tengo toda la atención otra vez en mí, todo el mundo está interesado en lo que estoy diciendo, me voy a hacer famosa y todo eso. Entonces, porque en ese momento tal vez sintió como de, este infeliz me va a robar, me va a robar mi atención o mis logros. Me va a robar mi rayo, me va a robar mi momento. Exactamente, entonces, ¿qué puedo hacer para jalar otra vez la atención conmigo? Pues les ayudo. Y entonces va a volver, o sea, voy a volver a ser primera plana porque yo les voy a ayudar a atraparlo. Al final todo eso es otra vez, estamos describiendo al psicópata y eso para mí
es todo ese comportamiento y que él sabía mucho de la psique y de psicología y de leyes, todo eso para mí lo separa, pues lo pone en otro nivel, no que sea mejor persona, No, claro. pero lo pone en un nivel diferente en cuanto a clasificación de asesino en serie de todos los demás. Es respondiendo a tu pregunta de ¿qué te llamó la atención de él? Pues todo. El abanico de trastornos. No, porque me cae gordo. A mí también lo odio. Perro no, porque amamos a los perros. Bueno, sí, es verdad. Finalmente, el 24 de enero de 1989, aproximadamente a las 7 de la mañana, el recuerdo de Ted, de sus atrocidades y de todo lo que él significaba, sería quemado para siempre por las implacables corrientes de la silla eléctrica. Fuera de los muros de la prisión había cientos de espectadores y decenas de representantes de los medios de comunicación esperando la noticia de la muerte de Ted. Tras el anuncio del portavoz de la prisión de que Ted estaba oficialmente muerto, los gritos de alegría vinieron de una multitud jubilosa y fuegos artificiales iluminaron el cielo. Poco después, un carro fúnebre blanco emergió de las puertas de la prisión con los restos de uno de los asesinos en serie más notorios del país y del mundo. Mientras el vehículo avanzaba hacia el crematorio, la multitud que lo rodeaba aplaudió alegremente el final de una pesadilla viviente. Ahí va la frase. Se convierten en una posesión, son parte de ti. La víctima se convierte en parte de ti y para siempre tú y ella son uno mismo. Y el terreno en donde los matas o los dejas se vuelve sagrado para ti y siempre volverás a ellos. Después de ser cremado, sus cenizas fueron esparcidas en un lugar no revelado en Cascade Ranch del estado de Washington, un lugar en donde se habían encontrado algunos de los restos de sus víctimas de acuerdo a su última pinche voluntad, que no sé por qué cumplieron. Porque siempre se les cumple. Cuando estás en Death Row. Es una burla. Sí es. Es una burla. Sí que lo es. El Plus es una historia que encontramos en Instagram, pero es de BuzzFeed. Ajá. Y es la historia de un muchacho que cuenta cómo su mamá, cuando estaba joven, y sus tías andaban como, se fueron de día de campo, andaban en un lugar donde había... Es un lago, porque había arena, pero no era playa. Ajá, y estaba en el lago. Y dice que su mamá, estaban ahí, entonces vio que venía un carrito. Y ella dijo como que raro, porque es una sola entrada y se paró justo tapando la entrada de la única entrada para entrar al lago. Y ella y sus hermanas andaban ahí nadando y ella sintió raro y luego vio que se baja un hombre del carro y se les quedaba viendo, bien vestido. Y dijo, mamá, qué raro que donde andamos aquí hay arena, está el agua y él venga súper bien vestidito. Y las estaba viendo, dice que se movieron del lugar y ella le dijo a sus hermanas, y saben que nos están viendo como que no me da buena espina. Y sus hermanas se empezaron a reír, como eres idiática, bla, bla, bla. Entonces el hombre, ella se voltea y cuando se voltea otra vez, la sigue viendo. Y ella dijo, ¿saben qué? No, vámonos. No, porque se acercó. O sea, estaba... Leti lo escuchó mejor. Sí, se acercó, estaba, o sea, en el carro nos estaba viendo, platicaban, bla, 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 hay que movernos al lugar. Ellas se recorren lejos de Bundy, siguen platicando y cuando voltea, él ya está más cerca de ellas. Exactamente. Se suben al carro y se van y dicen que cuando ya van en el carro, ellas pues están asustadas, ven que el hombre se sube al carro y empieza a darle atrás de ellas. Y se van más recio hasta que lo pierden, ¿no? Sí. Lo pierden porque le aceleran a su carro, se van y después, a los meses, sale en la televisión, el carro era Ted Bundy. Estuvo a nada de morir. Y el título, creo que lo guardamos, ¿no? Para ponérselos el link por lo menos. Ajá. Porque es el día que mi mamá se le escapó a un asesino en serie. Exactamente. Y así es. Y eso habíamos dicho, hay que mencionarlo por nuestra frase. Así es. Ahí va.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Hello y bye. Regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie. Bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.